se terminó una larga auditoría de 18 meses realizada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Lo que se investigó fue la extensión de las concesiones de los accesos norte y oeste a cargo de Autopistas del Sol y grupos concesionarias del oeste respectivamente. Esta extensión se realizó en julio de 2018 por parte del entonces presidente Mauricio Macri. Así es, también cabe resaltar que además de esta investigación administrativa, que como vos bien decís duró 18 meses, se está resolviendo de manera paralela la causa judicial y tenemos dos placas para repasar brevemente en qué situación se encuentra y qué es lo que se está planteando en esta causa judicial. Como decíamos, entonces la investigación aún está abierta, está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, que dictó la falta de mérito de los ministros Nicolás Dujovne, en ese momento ministro de Hacienda, y Guillermo Dietrich, también de Javier Iguacel, el exdirector de Vialidad Nacional, y Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro. Así es, cabe aclarar que la falta de mérito no significa ni el cierre de la causa ni el sobreseimiento, sino que significa que se va a seguir con la investigación, pero sin sobreseer ni tampoco procesar a quienes están imputados. Vamos a ver la próxima placa. Bueno, como mencionábamos, las empresas involucradas son Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario del Oeste. Algunas de las irregularidades que podemos mencionar, esta concesión, ambas concesiones se prolongaron hasta el 2030 sin un proceso licitatorio previo y además hay que mencionar que el Estado les reconoció a ambas empresas unas deudas por 499 millones y 247 millones, ambas en dólares, de las cuales por supuesto se va a hacer cargo el Estado. Sí, además otra de las irregularidades que se puede señalar es el aumento de un 400% en las tarifas de peaje también habilitada por la gestión macrista. Y otro dato relevante tiene que ver con la venta de SOGMA, es decir, de Sociedades Macri, de las acciones que tenía en Autopistas del Sol, de lo que se denuncia también que puede haber sido una venta fraudulenta. Después, por último, tenemos entonces la situación en la que nos encontramos ahora con la causa. La jueza pidió un peritaje interdisciplinario para continuar con la investigación y ordenó extraer testimonios para que se analicen posibles maniobras de lavado de dinero. Entonces, como decíamos al inicio, estamos con este informe de auditoría que acaba de finalizar. A partir de las conclusiones que se extraigan de este informe de auditoría, el Ministerio de Obras Públicas va a evaluar si estos contratos se realizaron, si esta extensión de los contratos se realizaron de manera legítima o no. Y para hablar de esta situación estamos en comunicación con Fabián Catanzaro, él es secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Fabián, te agradecemos muchísimo por estar en comunicación con el Noticiero Popular de Barricada TV. Y en primer lugar, te queríamos consultar si ustedes tienen algún dato más de este informe de auditoría del cual todavía no se conocen los datos oficialmente. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? No, mirá, a ver, creo que es bastante completo el panorama que ustedes brindan de la situación. Este informe de auditoría, recién es una auditoría sobre los contratos, ¿no? Sobre estos contratos que se han dado a nuestro criterio y acompañando la denuncia hecha oportunamente por el diputado Tailade y otros cuantos, Moró, entre otros, sobre esta situación, ¿no? Primero, la prórroga de los contratos, no solamente sin haber llamado a licitación, sino con un argumento de un reconocimiento de una supuesta deuda, donde supuestamente se iba a dar intervención a los tribunales del CIADI, sin haber pasado por un tribunal de China. Esto es lo que genera supuestamente estas reconocimientos de deudas por un total de 750 millones de dólares, a lo que recordamos el Dietrich diciendo que el cumplimiento de esta deuda no implicaba erogar para el Estado Nacional, ¿no?
siendo que la deuda se iba a pagar con el cobro del peaje hasta el año 2030. No, primero, ¿no? Que esta deuda iba a recaer sobre todo el pueblo, no solamente sobre los que atraviesan estos accesos a la ciudad, dado que los contratos son tan onerosos y de riesgo cero, que si no pasaban la cantidad de autos por día que estipula el contrato, se iban a subsidiar. Por lo tanto, esta deuda estaba garantizada, el reconocimiento de esta supuesta deuda, y creemos que se debe avanzar con la investigación justamente por esto, ¿no? Sobre cómo se hizo el cálculo de la deuda, sobre cómo fueron las negociaciones en vialidad con Javier Iguacera a la cabeza, y no hay que olvidarse del jefe de jurídicos de vialidad, Ricardo Stoddard, que fue otra pata indispensable, un abogado que estaba en los grupos que representaban a las concesionarias antes del año 2016 y que luego pasa del otro lado del mostrador, y que sí, luego en esta causa empiezan a intervenir otras situaciones, como ustedes dijeron, ¿no? Entre medio la venta de las acciones del grupo Sogma, que tenía el 7% del acceso generando una ganancia de 30 millones de dólares, generando justamente este proceso de reconocimiento de deuda, una alza en las acciones, donde le permite vender y donde luego se valorizan y ya después empiezan una escalada de aumentos de peaje, llegando a la situación de hoy que los contratos están dolarizados y las concesionarias al día de hoy están pidiendo aumentos de un 400, 500%, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros celebramos este avance del Ministerio de Obras Públicas. Como siempre decimos y venimos sosteniendo, hay que dar de baja todas las concesiones de la Argentina y recuperar un sector estratégico como son nuestras rutas nacionales, ¿no? Fabián, como era de esperarse, las empresas rechazaron esta auditoría y amenazaron con judicializar la cuestión e inclusive ir al CIADI. ¿Cómo pensás que debe proceder el gobierno frente a esto? Sí, nosotros somos muy respetuosos siempre de seguir con los pasos que piden y se requieren tanto a nivel administrativo como a nivel justicia. Nosotros insistimos, si estas empresas, estas concesionarias tenían reclamos para hacer por supuestas obras no realizadas y demás, se hubiesen presentado en la justicia argentina, cosa que no hay un papel. También una de las cosas que remarca la auditoría, o lo que en realidad se ha trascendido desde los funcionarios de obras públicas, es que tampoco se encuentran antecedentes de la demanda del CIADI. Por lo tanto, la verdad que entra en un complejo entramado de que obviamente que las empresas también no van a reconocer estas auditorías y que van a exigir un cumplimiento de un contrato que reiteramos, ¿no? Se dio en un proceso donde ahí estaban hablando de la falta de mérito para el ex procurador Saravia Frías, y recordemos que Saravia Frías vino a reemplazar al procurador Balbín, que fue el que se opuso a realizar esta transacción, este gran negociado, porque se sabía que no estaban defendiendo los intereses del Estado Nacional. Así que confiamos en que se van a avanzar, como se pudieron desarticular la participación público-privada, que era la otra pata del gran negociado del macrismo con el tema obras públicas y vialidad nacional. Somos conscientes de que se puede desarticular esto, que el Estado cuenta con la capacidad y con el apoyo de los trabajadores del sector, porque reafirmamos, ¿no? El sistema de peajes es un sistema que ha venido de la mano de las concesiones. Las concesiones es un sistema totalmente fracasado en la Argentina. Después de 30 años, las inversiones las ha hecho el Estado Nacional, las obras las hace el Estado Nacional y las empresas terminan fugando la plata, como es el caso de lo que nos está pasando con Ausol y el grupo GCO. Por lo tanto, digamos, nosotros apoyamos y que hay que profundizar este proceso para poder recuperar otra vez estos accesos y ponerlos al servicio de la gente, del trabajo y de la producción. Hoy acá en las imágenes que ustedes, por ejemplo, ahora estaban mostrando, se ven las largas colas de tránsito. Y claro, una de las cosas que se hizo con este renegociación del contrato fue la capacidad de que las empresas no levanten las barreras en hora pico, que ya ni siquiera el usuario tenga el derecho de transitar o de darle un libre tránsito, ¿no? Entonces, la verdad que se empiezan a encontrar un montón de aristas
en estos contratos y en estos sistemas de concesión que, como nosotros hemos reafirmado en más de un lugar, acá no sirve cambiar de empresa, sino de lo que tenemos que cambiar es de sistema. Fabián, ahí también mencionábamos cuando hacíamos la presentación lo que tiene que ver con la causa judicial. ¿Qué balance hacen desde el sindicato de cómo fue el desarrollo de esta causa? Sí, nosotros en cierto momento, pasadas las elecciones del año pasado, recordamos a principios de diciembre por ahí, el ex juez Bonadío había procesado a todos estos funcionarios que ustedes recién mencionaban, desde el ministro hasta el administrador de vialidad, y muchos lo celebraron como un gran avance, y luego empezamos a entender y a comprender un poco cuál era la actitud o la movida, la estrategia. Se procesó rápidamente a estos funcionarios, a nuestro criterio, bien procesados, pero que con la jugarreta técnica procesal de que no habían accedido a toda la información, que no habían podido armar la defensa y que no habían, digamos, habían sido procesados de algo que no habían podido ser defendido. Por lo tanto, por una cuestión procesal, íbamos a empezar a encontrar estos escollos que hoy termina en esta falta de mérito, pero como ustedes bien dicen, la investigación no se cae, porque hay muchas líneas abiertas, porque insistimos, nosotros desde adentro también reafirmamos, ¿no? Particularmente he hablado con gente que ha trabajado para la anterior gestión, que ha hecho los cálculos de esta deuda y nos han reconocido que hasta hay formas y maneras de calcular hasta donde las concesionarias le terminaban debiendo plata al Estado Nacional. Por lo tanto, y lo que queremos mostrar de esto es que hubo un claro direccionamiento ante la caída de las concesiones en la República Argentina. No es casual que siendo los socios del grupo SOGMA y por otro lado siendo los dos accesos con el mayor caudal de tránsito de toda la Argentina, quisieran buscar alguna jugada como para prorrogar este gran negocio. Fabián, Facundo Moyano presentó un proyecto de ley para crear una empresa para que se haga cargo de estos accesos que actualmente están concesionados. Dicha empresa tendría mayoría estatal, pero también estaría compuesta por un 10% de una empresa que se llamaría licitación y un 7% lo tomaría el gremio peajista del cual Moyano proviene. Te queríamos preguntar en principio qué opinás sobre este proyecto y además por qué se plantea la necesidad de crear una empresa cuando ya existe Corredores Viales, la cual es 100% estatal. Sí, nosotros obviamente que celebramos, como siempre dijimos, ¿no? la apertura de estas discusiones. Creemos que es importantísimo para replantear un proyecto de país. Lo que sí, obviamente que planteamos que la vuelta tiene que ser la baja de las concesiones, como opinamos sobre este proyecto, como se opinó sobre Corredores Viales, es que las rutas tienen que volver a su organismo rector, que es Vialidad Nacional, que tiene 89 años de experiencia a cuestas y tiene la capacidad técnica, tiene los conocimientos técnicos para poder abordar esta situación. Corredores Viales es una empresa que se creó durante el macrismo con el decreto 794 del año 2019, totalmente con la clara intencionalidad de privatizar la obra pública de Vialidad Nacional. Es más, recordamos cuando la ex gobernadora Vidal, en la cena de la Cámara Argentina de la Construcción, el 5 de octubre del año 2017, celebró la privatización de Vialidad, públicamente y por los medios. Digo, esta empresa que tiene las mismas funciones de Vialidad Nacional, a nuestro criterio, también se cae en la falacia de esto estatal, porque justamente una sociedad anónima no tiene los controles, no se guía por la ley de obras públicas, ni por la ley de procedimientos administrativos, ni por las auditorías internas del organismo, sino de que tiene un sistema privado de regulación y que justamente, más allá de que tenga duplicadas las funciones con Vialidad, es una empresa sujeta de derecho y lo que ya hemos visto y otras experiencias han tenido es que estas empresas luego el Estado empieza a desprenderse de los paquetes accionarios, ¿sí? Donde una empresa que es Corredores Viales, que es un cascarón vacío, que no tiene capacidad técnica, porque no tiene el personal técnico de cuota de vialidad, tampoco tiene personal propio que haga el mantenimiento de las rutas,
lo único que hacía, o lo único que hacen, lo mismo que hacían las otras concesionarias, es recaudar y terciarizar el trabajo en las contratistas. Eso termina alimentando el gran negociado que viene siendo la patria contratista, desde que la podemos autodenominar de esa manera hasta la actualidad. Como nosotros decimos, los gobiernos pasan y la patria contratista queda. Entonces hoy nosotros necesitamos desarticular eso. Corredores viales, independientemente del sesgo privatizador que tiene sobre vialidad, también es como empresas deficitarias. Este año se han tenido que transferir más de 11.000 millones de pesos para hacer el sostenimiento de esta empresa, y no es ni por culpa de la empresa ni por culpa de los trabajadores, sino que tiene que ver con un sistema que hoy ha demostrado la inviabilidad de este sistema de peaje, ya sea porque los recursos no alcanzan para sostenerlo o porque esta terciarización de funciones termina haciendo que lo recaudado se termine escabullendo, dilapidando entre los dedos, mientras que luego el Estado Nacional tiene que salir a cubrirlo. Entonces, hoy nosotros consideramos que no solamente la empresa que propone Facundo Moyano, sino que Corredores Viales tienen un gran sesgo privatizador, y que lo que nosotros planteamos es que vuelva a su lugar original, que es vialidad, que lo administre el Estado. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, y también cuestionarnos de una vez por todas que no solamente el sistema de concesiones hay que redefinirlo, sino que también hay que rever el sistema de peajes por Argentina, ¿no? Porque hasta la década del 90, hasta la inserción de estos sistemas de concesiones, el peaje no existía en la Argentina, ¿no? Es algo que viene de la mano de este modelo. Fabián, te hacemos la última. En los últimos meses se puso en debate el tema de la gestión del río Paraná. Vos hablabas recién también de esta discusión que vienen dando de que las rutas estén en manos del Estado. ¿Qué puntos de contacto pensás que hay entre estos dos debates? No, sin duda que es la misma discusión. Nosotros estamos insertos también en los distintos frentes y movimientos que hay en defensa de la soberanía. Nosotros consideramos que es estratégico. Ningún recurso del Estado que es estratégico debe estar en manos privadas ni concesionadas. Claramente estamos a favor de la estatización de nuestras vías navegables, de que el Estado tenga el control de ello, no solamente de las vías, sino de los puertos. Imagínense, nosotros también como vialidad, hoy nos cuesta mucho saber los pesos que se están entrando a los puertos, qué es lo que termina saliendo por nuestros ríos, y sobre todo esto, ¿no? Una cuestión de soberanía, de replantear y de poder recuperar lo nuestro, esto que fue entregado en la década del 90, pero que hoy necesitamos replantearnos el sistema de transporte integral en la Argentina, pasando por lo vial, lo fluvial y obviamente lo ferroviario, que también es importantísimo y que creemos que va todo de la mano, y estamos trabajando en esa dirección, ¿no? En generar esa masa crítica donde considere y plantee la necesidad de recuperar nuestros recursos para poder ponerlos al servicio de la producción, el trabajo y el pueblo, obviamente.